bien, bien el tiempo. El, bueno, este módulo, ¿cierto? Es el módulo 2, Trinidad de Dios uno. Así que vamos a orar primero para poder eh, dar inicio a esta lección. Va a compartirnos en la oración por allí, a ver, mi hermano Alexis, Dios le bendiga, hermano Alexis, nos comparte en la oración para comenzar esta lección. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Dios amado. Gracias por permitirnos, Señor, poder tener esta segunda clase. Dios amado, te pido que tu gracia, que tu favor esté con nuestro hermano, Señor, que nos enseñará esta segunda lección, Dios amado. Glorifícate, Señor bendito. Aclara, oh Dios, esto en nuestra vida, Dios mío, la doctrina conforme, oh Dios, tu palabra, Dios amado. Que no sea palabra, Dios mío, vista de una visión humana, Señor, sino que sea bajo tu Espíritu Santo, Dios amado, hablándonos nuestras vidas. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Estamos contentos, dichosos, Dios amado, de lo que tú tienes para hoy en esta lección con nosotros. Te damos la honra, la gloria en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Tenemos una lectura de inicio aquí en San Mateos, capítulo 3, versículo 16. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Bueno, ahí vimos la intervención de la existencia tripersonal de nuestro Dios. Bien, eh, a veces es difícil encontrar una definición para esto, pero lo que es la Trinidad de Dios. Pero podemos darle una definición así de sencilla, el resto lo vamos a ir impartiendo mediante vayamos avanzando en esta lección. La Trinidad de Dios es su existencia tripersonal, ¿cierto? Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Sí, más o menos así sencillo. Como término, ¿cierto? El origen de la Trinidad o aplicado a su deidad, al parecer, Teófilo, el obispo de Antioquía, fue el primero en usar este término, ¿ya? La palabra misma se deriva del latín trinus, que significa triple, aunque otros también lo atribuyen a Tertuliano, quien primero usara este vocablo para esbozar, ¿cierto?, la doctrina cristiana y así confirmar, ¿cierto?, lo que aparece en la Biblia: un solo Dios, ¿cierto?, que actúa en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quería compartir, porque parece que la hermana me va a permitir compartir. Yo quería compartir con ustedes eh, cierto, aquí un resumen que hay, un PowerPoint, un resumen para que ustedes les pueda resultar mejor, hermanos, ir viendo allí. No sé si me habrá compartido la hermana A ver, a ver, Sí, hermano, está listo. está listo. A ver, a buscarlo acá, que parece que lo había incorporado yo. Partir. Mm, Queréis saberlo. Ya no lo bajé, voy a demorar un poco en bajarlo. Ya, pero en todo caso, Hermano Germán, si gusta, yo sí, lo puedo ir pasando eh, mientras usted... ya, 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 Ya. por favor, la primera parte, ¿cierto? Donde tenemos allí de la primera, voy a salir acá.
Ya. ¿Es posible, hermana? Sí. Ya. Ya. Por ahí está. Sigamos a la otra. Eso, por ahí sí. Por ahí. Ya, mi hermano. Por ahí tenemos un resumen de la primera parte. Ustedes tienen su material ahí donde dice introducción, ¿cierto? Están por allí. Entonces, allí tenemos, ¿cierto? Un resumen que nos ayuda bastante para ir comprendiendo esto. Eh, Dios es uno solo en tres personas, no tres dioses. Esto es importante considerarlo allí, ¿cierto? Cuando nos complementa esto. Ahí en la Trinidad de Dios, estamos ahí en la primera parte. La Biblia, ¿cierto? Nos revela claramente a Dios como una Trinidad. Estamos hablando de las tres personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Y, y tenemos que comprender acá, como dice ahí, que el Dios único al cual servimos ha existido y existe y existirá en tres personas siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual no significa que tengamos tres dioses o seamos politeístas, ¿cierto? Poli, muchos, teos, Dios, muchos dioses, no. Simplemente un Dios que actúa en tres personas. Ahora, ¿cuándo se definió la Trinidad? Bueno, por allí tenemos, ¿cierto? La historia nos cuenta por ahí en el concilio de Niceas, el año 325 después de Cristo, por allí, más o menos en esa fecha se definió a Cristo, al Hijo de Dios, en su divinidad completa, ¿ya? Y el año 381 en el concilio de Constantinopla, se definió el Espíritu Santo en su divinidad completa. Pero esto ya estaba implícito, hermanos, en las escrituras. Aquí no se originó, para que no se entienda mal esto, aquí no se originó nada, no se creó nada, sino que estaba implícito en las Sagradas Escrituras. Quiere decir que no estaba expresado directamente, pero sí estaba incluido en las Sagradas Escrituras. Aquí no hay nada nuevo que se haya hecho en el concilio de Nicea, en el concilio de Constantinopla. No se creó nada, no se inventó nada, no se originó nada, simplemente se definió la deidad completa del Hijo de Dios y la deidad así del Espíritu Santo también. ¿Ya? Ojalá que lo tengamos claro eso, porque eso ya estaba implícito, estaba incluido en la Sagrada Escritura, no estaba expresado directamente. La Escritura en el Antiguo Testamento no dice, aquí está la Trinidad, no, no lo dice, porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, y eso ustedes lo saben. ¿Ya? Entonces estaba implícito, estaba incluido, pero no directamente Muela, expresado. ¿Ya? Entonces, hasta amados afuera. hermanos, es importante tenerlo en cuenta. Aquí no hay nada en cuanto a la doctrina de la Trinidad de Dios, que se haya empezado en algún momento. Siempre ha estado incluido en la palabra. Y eso nos ayuda a entender nosotros, porque es un gran misterio. ¿Ya? El punto 2 allí dice, el misterio, Dios es uno solo en tres Listo, personas, ponen las no tres bandejas. dioses. Pero luego tenemos que es misterio teológico incomprensible en plenitud. ¿Y qué dicen ustedes? Sí, es un misterio teológico incomprensible en plenitud. La Biblia nos revela claramente a Dios como una Trinidad en toda la Biblia. Esta doctrina, hermano, fundamental de las Escrituras, tal vez no puede comprenderse en su totalidad. Por muy santificado que esté tal vez la mente del hombre, especialmente cuando reflexionamos sobre esta relación de tres personas en su esencia divina. Pero es ahí cuando la Trinidad eh, va contra toda lógica humana. Es un misterio, es un misterio, y muchos han caído en herejías al tratar de razonarla en forma fría, sin fe, digamos, así como una egotecnia, ¿cierto? Como una técnica egocéntrica, irreverente, y caen en herejías. Por allí dice en la introducción, esta es una de las características más particulares e incomprensibles hasta el día de hoy sobre Dios. ¿Ya? Entonces nos deja un poco allí eso, pero tendremos que reconocerlo a la luz de la palabra y con bastante fe. El reformador Martín Lutero por ahí expuso también enfáticamente que
que se basa, la doctrina de la Trinidad se basa en la Biblia, en citas bíblicas, en la Escritura, en donde tal vez la razón debe callar en este punto, la razón debe callar en este punto y nosotros simplemente debemos creer. ¿Ya? La razón calla y nosotros debemos creer. De todas maneras, al estudiar tendremos suficiente base como para exponer y defender esta gran verdad, hermanos, que la tripersonal existencia de Dios, ¿cierto? La tripersonal existencia de Dios. ¿Mm? Entonces debemos exponerla también, pues una de nuestras principales doctrinas que trata del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una de las principales doctrinas de la Biblia. Además debemos defenderla, ¿cierto? Porque no son pocas las doctrinas teológicas que atacan directamente a la doctrina de Dios, o a la Trinidad de Dios. Ya son muchas las doctrinas que la atacan. Lo vemos en los medios hoy día, ¿cierto? Por estos programas de internet que atacan mucho a la doctrina. Entonces, eso hay que verlo. También luego tenemos el otro enunciado, el tercero. A lo largo de la historia, algunas sectas niegan y reducen o alteran esta verdad, ¿sí? Bueno, hay conceptos erróneos y herejías también acerca de la eternidad que se levantan. Algunas son primitivas, son históricas, pero se han ido renovando, ¿cierto? Por allí tenemos el arrianismo o el unitarismo, ¿cierto? Que sostiene la idea de que Dios es una unidad, es uno en esencia y en persona, descartando completamente la idea de tres personas en Dios. Surgió en el siglo IV con Arrio, ¿cierto? Obispo de Alejandría, quien negó la deidad de Jesús. Y ahí ya se echa a perder toda su doctrina, negando la deidad de Jesús y subestimándolo, y subordinándolo, ¿cierto?, al Padre y al Espíritu Santo. No reconocen la deidad. Entonces, obviamente, es una herejía. Tenemos el triteísmo, hay que tener cuidado porque es parecido al trinitarismo. El triteísmo, bueno, tres, y teísmo teos, ¿cierto? Tres dioses. El triteísmo habla de tres dioses. Eh, entonces, consistió en creer que la persona de la Trinidad eran tres dioses iguales en todos sus atributos divinos. Y es parecido el término, ¿ah? El trinitarismo al triteísmo, así que hay que tener cuidado con eso. Por ahí también tenemos el sabelianismo o modismo de Sabelio, ¿cierto? Que enseña que Dios es uno y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos o manifestaciones de Dios. Eh, pero el modalismo no existe tres personas separadas dentro de esta naturaleza de Dios. Originalmente su intención es preservar la existencia de un solo Dios. Monoteísmo, claro, empieza bien, ¿cierto? Reconociendo a Dios. Pero cae, ¿cierto? Esta doctrina herética en presentar la Trinidad como manifestaciones. Y esta es una herejía, ¿cierto? Como manifestaciones, como modos, no como personas. Son en esa expresión. Entonces esta herejía fue fundada y promovida por Sabelio. Creo que estas han ido innovándose, y estas doctrinas generalmente la profesan los testigos de Jehová, los solo Jesús, ¿cierto? Que, que niegan las otras personas de la Trinidad. Los testigos de Jehová niegan al Hijo, por ende al Espíritu Santo, ¿cierto? De Carlos Russell y el juez Rutherford, los testigos de Jehová. Y los solo Jesús también. Entonces, en ese sentido hay que tener, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, pasemos a la siguiente, mi hermana, por favor. Ya. Ahí tenemos la evidencia inicial la evidencia bíblica inicial. Tenemos aquí, ¿cierto? También la evidencia ya bíblica, netamente, ¿cierto? Lo hemos leído allí también, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo, ¿cierto? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía:
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos allí la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ahí en el bautismo. Una evidencia clara, como siempre yo le decía que está implícito, ¿cierto?, en la Biblia y aún se hace ya más directo en el Nuevo Testamento. Y tenemos por allí en Mateo 4:1 también la tentación que confirma la identidad del Hijo de Dios, ¿cierto? Cuando Jesús fue tentado, y dice la palabra allí que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí el diablo o Satanás le decía, si eres hijo de Dios, reconocía la identidad de Cristo, propiamente tal como Dios, si eres hijo de Dios, ¿cierto? Y también algo muy importante, ¿cierto? Cuando el diablo lo tentaba a Jesús, cuando el diablo tentaba a Jesús, Satanás lo tentaba al Señor y quería que le adore al Señor, ¿cierto? Todos estos reinos de la tierra te daré si me adorares, le decía Satanás. Pero Jesús le dijo, vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás. Le dijo al Señor, Jesús se estaba refiriendo a su persona, a su identidad. Vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Este es un ejemplo claro, ¿cierto?, de la completa deidad del Hijo de Dios. ¿Ya? Afirma la identidad de Jesús, del Hijo de Dios, como divino, pero también todo lo ratifica, ¿cierto?, al final que Él es Dios, simplemente. Así. Después tenemos en Juan 1:1, ¿cierto? Cristo ya era Dios desde antes de la creación. ¿Ya? O sea, Cristo estaba, siempre, siempre. ¿Ya? Ya era Dios, siempre ha sido Dios. Entonces, en el principio, ¿cierto? Era el verbo era con Dios, ¿cierto? Y el verbo era Dios. Así de fiel, de, de ratificante es la palabra que confirma esa realidad que nosotros estamos, estamos investigando, ¿cierto? Por aquí también quiero ver esto que se me pasó. Ya. También tenemos otro ejemplo que se mencionan de Dios, que Dios envía a su Hijo al mundo, ¿cierto? En Juan 14:26 por allí, y luego el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. También es muy importante, porque así lo dijo el Señor, que iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces, los tres completamente relacionados. Y estos se comunican entre sí. Tenemos allí bíblicamente ejemplos claros, el bautismo de Jesús, la gran comisión, ¿cierto? Y de 6 discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo también que iba a enviar el Padre y el Hijo. eh, También está en la operación de los dones también, ¿cierto? En la bendición apostólica. Y hay muchos recursos bíblicos que nos hablan de la Trinidad. Y eso es bastante importante, hermanos. Eh, Avancemos, mi hermanita. Ya, justo aquí tenemos ya también acá está la representación, ¿cierto? De la Trinidad. ¿Cierto? Una representación ilustrativa de la teología de la Trinidad. Y por aquí tenemos en la escritura, usted lo tiene por allí en su material, después del siglo III de Cristo, para los padres de la iglesia o sucesores de los apóstoles era muy habitual usar formas gráficas de explicar asuntos espirituales. Uno de ellos era el escudo de la Trinidad, que vemos allí, ¿cierto? O de la fe, para entender o explicar de manera más clara la Trinidad de Dios. Este escudo representa que, aunque las tres personas de la Trinidad son distintas en rol, con respecto a su esencia, son iguales entre sí, todas son Dios. Y ahí lo tenemos bien claro, este recuadro o esta figura ilustrativa, aparece en muchos libros de teología, sobre todo cuando se trata de la Trinidad, ¿cierto? Vemos allí, ¿cierto? El Padre es Dios, ¿cierto? El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero a su vez,
también dice que el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, y, y así sucesivamente el Espíritu Santo no es el Hijo. Pero todo se concentra en uno solo. Dios es uno, pero que actúa en tres personas. Entonces, es bien claro esa ilustración. Siempre se queda al debe porque tenemos que recordar que para llegar al fondo también tiene que ver con que es un acto muy sobrenatural todo esto, ¿ah? Pero Dios nos ayuda para que Dios nos ayude para poder comprender simplemente y aceptar esta realidad que yo sé que la hemos aceptado, pero es bueno tener los argumentos por allí bíblicos para poder, como conversábamos, defenderlo, ¿cierto? Y todo eso que es muy importante, ¿ya? Por algún tiempo se usó el trébol también, ¿cierto? Siguiendo la lectura que ustedes tienen allí en su manual, ¿cierto? En su lección. Se usó el trébol para explicar cómo Dios podía ser tres, pero uno a la vez o al mismo tiempo. Pero la verdad es que todas estas analogías y metáforas caen en algún error sobre la naturaleza de Dios y son en algún punto insuficientes para comparar la Trinidad. Debido a esto, es que varios teólogos han denominado la Trinidad como un misterio suprarracional, o sea que trasciende a la comprensión humana. Puede ser medianamente intangible, pero la revelación de Dios en la Escritura por medio de Jesucristo y aceptado por la fe. Ya, bueno, este término también allí, ¿cierto? Eh, eh, suprarracional, ¿cierto? Que como veíamos ahí que se refiere a aquello que está más bien dicho por encima o más allá de la razón. La palabra suprarracional, más allá de la razón, por encima de la razón está la Trinidad. Entonces, cuando hablamos de irracional, eso contradice la razón, pero suprarracional, ¿cierto? No la contradice, sino que trasciende los límites de la comprensión racional, trasciende, va más allá de la comprensión que podamos llegar a tener. Y ofrece, de luego, una visión más amplia de la realidad del conocimiento. Y entonces, si usted piensa que tiene que llegar a comprender toda su absoluta totalidad, amados hermanos, nos va a costar eso. Es un tema de absolutamente de fe. Bueno, y en esto todas las analogías fallan, ¿ah? Y comprendemos profundamente el hecho de que la Trinidad es un misterio, que está mucho más allá de nuestra comprensión, es la incomprensible gloria de la divinidad. Precisamente como la naturaleza humana es demasiado rica y demasiado plena para caber en un único individuo y solo haya su adecuada expresión en la humanidad como un todo. Así el ser divino se desarrolla en toda su pleroma, plenitud, solamente en la triple subsistencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? También en el intertanto tenemos que, ¿cierto? Damos gracias a Dios por permitirnos estudiar su ser y su obra, y con respeto lo decimos, ¿cierto? Porque en realidad que a veces decimos que la teología es estudiar a Dios, pero estudiamos acerca de Dios, porque en realidad el que nos estudia es Dios a nosotros, Dios es el que nos investiga a nosotros. Nosotros estudiamos acerca de Él, a Él no podremos estudiarlo, ¿cierto? Pero de su obra sí, aunque no sean, ¿cierto?, más que los vislumbres de su majestad, pero lo hacemos con su ayuda. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando. Sigamos a la próxima, mi hermana. Ya, aquí está la evidencia 4. Y aquí tenemos, ¿cierto?, también los términos, ¿cierto? Evidencias en el Antiguo Testamento, los términos hebreos plurales, ¿cierto? Que anuncian más de uno, ¿cierto? Plural, Elohim, ya, unidad en plural, ¿cierto? Ahí tenemos, estas son, podemos decir que son análisis de palabras de texto. En el Antiguo Testamento tenemos evidencias de la Trinidad, ya sea por inducción o por análisis de palabras y textos, ¿cierto? Evidencias, ya sea por inducción, que nos induce, o
por análisis de palabra o de texto, lo que está escrito allí. En el Antiguo Testamento se enfatiza que era uno y que no había otro Dios fuera de él. Debido a la gran idolatría, desde luego, Dios tenía su plan en que no fuera, es que esto que le decimos nosotros que está implícito, que estaba incluido, pero que no está expresado directamente, tiene su razón Dios, si no la Biblia en lo que es el Antiguo Testamento hubiese sido mucho más clara para con nosotros, o, por, o para con la gente de aquella época. Pero debido a la gran idolatría de los pueblos que rodeaban a Israel, eh, esto hacía que la Trinidad apareciera solo como una forma implícita, ¿cierto? Allí incluida, pero no directamente expresada, ¿ya? Por la idolatría. Entonces, cada vez que se usaba el nombre de Dios, Elohim, literalmente, era como plural, como dice allí, como dioses, como más de uno, ¿cierto? Y todas estas palabras están en plural, Elohim, el Yah, ¿cierto? Entonces, eso es importante de distinguirlo. Por allí tenemos dos expresión plural en el Antiguo Testamento. Elohim aplicado a Génesis 1:1 en la narración de la creación. Isaías 45:18. En Eclesiastés también aparece tu creador, ¿cierto? Tu hacedor. Y todos están, y todas esas, al menos esos nombres, ¿cierto? En hebreo están en plural, más de uno. Así que eso, como dice aquí, está muy bien expresado, que dice, estas palabras hebreas nos acercan bastante al concepto trinitario que se revela más claramente en el Nuevo Testamento. Nos acerca bastante al concepto trinitario, que no, propiamente, cierto, no se sabía de ello o al menos en el Antiguo Testamento, nos acerca a eso. ¿Ya? Entonces, si analizamos nosotros Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, a simple vista este versículo parece contrario a la idea de una deidad trina, ahí no nos dice nada, porque Jehová vuestro Dios uno es, ¿cierto? Eso quedaba claro para el pueblo y era el principio de los mandamientos, ¿cierto? El Shema, el oye, significa oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Así que eso se apartaba bastante, o al menos contrario a la Trinidad. Sin embargo, al estudiar, ¿cierto? La palabra uno, en este versículo nos damos cuenta que viene el hebreo eshad, que tiene el sentido de unidad y de unificar. ¿Ya? Entonces, tanto Elohim y todo esto que está aquí con una E, una K, ¿cierto? Es lo mismo que Eshad. Entonces se transforma en Elohim y quedaría de esta manera. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios es Jehová, uno es. ¿Ya? Entonces en plural, como que había más de uno que estaba en el control de la soberanía, de todo lo que, de todo lo que ocurría. ¿Ya? Eso nos deja claro, ¿cierto? De la existencia eterna, existencial en cuanto a la Trinidad, ¿cierto? Y tripersonal. Eso que quede claro para nosotros, ¿cierto? Que su existencia ha sido eterna, siempre. ¿Eh? Entonces, al analizar estas palabras nos da una claridad, y por eso las dice en plural, ¿cierto? Que tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban desde la eternidad, desde la eternidad. Entonces, allí tenemos los términos hebreos plurales, ¿cierto? Que están allí. Y eso es análisis de palabra y texto. Análisis de palabra y texto porque está implícito allí. ¿Ya? Y aquí tenemos Génesis 1:26, hagamos al hombre, ¿cierto? Hagamos al hombre. Eso es por inducción porque induce, lleva la idea, ¿cierto? Nos lleva hacia esa idea. Obviamente que la intervención de las otras personas de la deidad aparte de Dios Padre. Génesis dice, descendamos, ¿cierto? Lo que es la Torre de Babel ante el pecado de aquel tiempo, también por inducción, ¿cierto? Descendamos, ¿ya? Y confundamos las lenguas de aquella gente que, ¿cierto? Que estaba yendo ya contra todos los valores morales de aquel tiempo, ¿cierto? Queriendo ir más allá, queriéndose hacer un nombre, ¿cierto? En la Torre de Babel y construir. Y dijo, descendamos y confundamos las lenguas. Entonces está hablando también Eso es por inducción. Entonces, y bueno, el Salmos 110:1, Salmos 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jehová dijo,
a mi Señor, siéntate a mi diestra. Está hablando del mismo, ¿cierto? De Jesús. Y esto también es aquí por análisis de palabra y de texto, porque está implícito, está allí declarado, está en la Biblia. Análisis de palabra y de texto. Y eso ya nos da una claridad total, amados hermanos, que no nos deja lugar a duda. Salmo 45, 6, 7 también, ¿cierto? Describe un trono eterno de un rey ungido y la eternidad del rey Mesías. Entonces también nos declara eso. ¿Mm? Y eso está en el Antiguo Testamento. Obviamente los salmos fueron inspirados en ese tiempo. Corresponde al Antiguo Pacto. Entonces eso es muy importante. Aquí también está eso bien expresado allí en el punto 2, expresiones plurales del Antiguo Testamento. En el otro, en el segundo párrafo, dice otra vez, otra evidencia de la doctrina de la Trinidad es que en diversos pasajes del Antiguo Testamento Dios mismo se refiere a sí mismo en plural. La traducción hispana de las Escrituras, Génesis 1:26, hagamos al hombre, proviene de un plural hebreo, no incluye a los ángeles, ¿cierto? O a otros seres, ya que en el versículo 27 se indica que el Creador fue Dios. Entonces está hablando de las personas de la Trinidad. Y durante la construcción de la Torre de Babel también, ¿cierto? Yo utiliza el imperativo plural descendamos, no a los ángeles, sino se está refiriendo a las otras personas de la Trinidad, al responder al acto de rebelión en contra de la humanidad. Ujú. Entonces eso es muy claro para todos nosotros, esos conceptos allí. Ya. Avancemos, mi hermanita. 5 evidencias en el Nuevo Testamento. Y aquí hay mucha evidencia de eso. Yo creo que cada vez que nosotros tomamos nuestra Biblia, ¿cierto? Y tenemos una porción o estudiamos o predicamos, nos encontramos con esa presencia bendita de la Trinidad así que es muy claro para nosotros. ¿Cierto? Tenemos pruebas bíblicas de la Trinidad en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la Trinidad se constituye como una realidad incuestionable. Ahí sí que no hay lugar a duda. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, como digo, está claro también, pero está más escondido, implícito. Pero en el Nuevo Testamento es una realidad incuestionable para todo aquel que ha sido regenerado, para todo aquel que es un hijo de Dios. ¿Ah? Así que si escuchamos algo contrario, tenemos que considerar eso y separar, ¿cierto? Lo que es cuando no está como la palabra lo declara, es simplemente una herejía. Es el relato, ¿cierto?, de la acción de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso es incuestionable. Eh, Buen argumento a favor de la doctrina es el uso constante de los pronombres personales. Por ejemplo, vemos en el Nuevo Testamento yo, tú, él, ¿cierto?, que muestra en forma obvia que en la divinidad hay distinción de personas sin afectar la unidad de Dios. Por ejemplo, el Consolador, Jesús decía el Consolador, el cual yo enviaré, el Consolador, ¿cierto? Es importante esto, también el argumento a favor de la doctrina. ¿Cierto? Pronombres personales, yo, tú, él, el Padre, ¿cierto? Yo. Todo nos ayudan a pensar. Por ahí en Juan 15:26 también habla de esto. Entonces, es muy bueno, es un argumento importante. Tenemos la afirmación del monoteísmo, ¿cierto? Eh, también, también es importante esto que recordemos que también el Señor respondió allí en Marcos 12:29, cierto que cuando le preguntan acerca, creo que ahí fue acerca del primer y gran mandamiento, y lo mismo que aparece en Deuteronomio 6:4, ¿cierto? Pero aparece allí en Marcos 12:29, el primer y gran mandamiento, ¿cierto? Eh, Allí vamos a buscarlo, que se me perdió. Marcos 12:29. Marcos 12:29. Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor
uno es, ¿cierto? Oye, sí, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ya? Ahí también da la expresión de lo que está ahí afirmando, el monoteísmo, ¿cierto? Que uno, ¿cierto? Monoteísmo Dios, un Dios, un Dios, la evidencia del Nuevo Testamento. Y está hablando del mismo, ¿cierto? Uno es. También Jesús iguala su autoridad al Padre, ¿cierto? Mi padre allí en Juan 5:17, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. La autoridad la muestra en forma igualitaria al padre, la misma autoridad. Eh, la autoridad que tenía el padre también la tenía el hijo, ¿cierto? Evidencia el Nuevo Testamento en cuanto a eso. El monoteísmo, Jehová, nuestro Dios uno es, el Señor, tu Dios, uno es, no es, ¿cierto? No tenemos que separarlo, no tenemos que caer en, el, en las herejías que habíamos conversado, ¿cierto? Es importante, ¿cierto? Ya. Luego tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Allí donde recordemos donde Ananías y Zafira, ¿cierto? Venden su heredad, ahí en Hechos capítulo 5 versos 3 y 4. También allí Pedro le dice, eh, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Cierto? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? ¿Mm? Entonces, muy importante, no has mentido al hombre, sino a Dios. No has mentido al hombre, sino a Dios. Reconoce la evidencia de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ya? Pero de primero le dijo, eh, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? ¿Mm? No has mentido al hombre, sino a Dios. Entonces son evidencias claras que en el Nuevo Testamento son demasiado claras, ¿cierto? Para que nosotros no podamos considerarlas, amados hermanos, que nos llevan a una claridad eh, mucho más evidente. ¿Mm? Avancemos a la siguiente, mi hermana. 6. Tenemos allí, ¿cierto? Tres personas declaradas como Dios, que también es como decir lo mismo, pero también es muy importante, ¿cierto? Pero ya tenemos Padre identificado como Teos. Teos es Dios, ¿cierto? En Mateos 3, 16, ¿cierto? Donde ya lo hemos leído, ¿cierto? Donde allí también nos habla. Mateos 3:16, parece que lo habíamos leído. Mateo 3:16. Mateo 3:16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ya, también se está refiriendo, ¿cierto?, al Espíritu como a Dios. El Espíritu de Dios descendía como paloma, ¿cierto? También es muy importante. Lucas 4:18, también, ¿cierto? También aparece en este lugar aquí también. mm, El Espíritu Santo está sobre mí. mm, El Espíritu Santo está sobre mí, ¿cierto? Importante aquí también habla sobre Cristo, ¿cierto? Que dijo el Espíritu Santo está sobre mí. Lucas 4:18. Mm, Lucas 4:18, vamos a buscarlo. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está viendo, ¿cierto?, en cuanto a estas personas declaradas como Dios. Y tenemos en Romanos 8:9 también, allí, allí también lo confirma, ¿cierto? En Romanos 8:9, perdón, Romanos 8:9, Romanos 8:9, más vosotros,
Mm, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eh, si es que, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También, ¿cierto? Ahí tenemos las tres personas declaradas como Dios. Tanto Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Mm? Ahí también está muy, muy claro. También tenemos aquí en Juan, eh, en Juan 6:35 también, ¿cierto? En cuanto a las afirmaciones divinas cuando Cristo dijo yo soy, que se está refiriendo, recordemos en el Antiguo Testamento, al gran yo soy, a- al Padre, y Jesús dijo yo soy el pan de vida, ¿cierto? El que me viene nunca tendrá hambre. Jesús dijo yo soy la luz del mundo, el que me sigue también no andará en tinieblas. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, cierto, aunque esté muerto vivirá, el gran yo soy. Entonces Jesús dijo yo soy, y eso nosotros lo conocemos bien, cierto, como, como cristianos siempre manejamos estas enseñanzas, que yo creo que aquí no estamos diciendo nada nuevo, solamente estamos reafirmando algo que nosotros ya conocemos, pero es bueno poder introducirnos en esto, amados hermanos, porque es algo eh, muy maravilloso también, ¿ya? Estamos en el 6. Ya. Avancemos a la siguiente, mi hermano. 7. Atributos comparativos, ¿ya? También es importante porque aquí tenemos atributos comparativos, ¿cierto? La omnipresencia de Dios, que esto lo manifiesta muy bien el recuadro que tenemos siguiente a este. Ahí tenemos hay un recuadro muy importante donde hace ver, ¿cierto? Todos estos atributos que comparte, ¿cierto? Las personas de la Trinidad, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, ustedes ahí en su casita cuando estudian, échenle una buena leída a estos versículos porque ellos esto nos dan una claridad eh, bíblica total, ¿cierto? Bíblica total en cuanto a los tributos de las tres personas de la Trinidad. Eso es muy importante. Eh, Tanto la omnipresencia, ¿cierto? ¿Cierto? Reconocemos ese atributo, que Dios está en todos lados, eh, y bueno, en el mundo entero, en todos lados, pero los que se manifiestan son en los hijos de Dios. Y su omnisciencia, su conocimiento total, todo conocimiento de todas las cosas, su omnipotencia, su poder total y absoluto, ¿cierto? Entonces, y cuando hablamos de algunos, se refieren a Satanás que tiene poder, sí tiene poder, pero Cristo tiene todo el poder, ¿ah? Esa es la gran diferencia. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros, como hijos de Dios. Nuestro Dios tiene todo el poder, una omnipotencia, toda potencia. ¿Ya? Entonces, lleno de verdad, de vida y de santidad. Los tres poseen atributos. ¿Ya? Entonces, si vamos a la siguiente, mi amada, justo ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? La omnipresencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Esos versículos son muy importantes, ese recuadro. Yo creo que por ahí van a aparecer algunas de las preguntas o algo de la prueba. Cuando después de terminar este ciclo vamos a tener una prueba, y pienso que esta parte es muy importante para que nosotros la podamos considerar, lo que significa dominar un poco esto. Tenemos la omnipresencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tenemos también la omnisciencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la omnipotencia, ¿cierto? De los tres también, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? La vida que tiene cada uno. También está manifestado la verdad, la santidad, todo está ahí. Así que
hay que al menos tener un versículo de cada uno para manejarlo por allí, ¿ya? Así que eso es importante, porque sería mucho tiempo llevarnos leer ahora todos los versículos. Yo creo que ustedes lo entienden, mis amados hermanos, ¿ya? Eh, también aquí en una de las lecturas que tienen ahí en su mismo, es importante considerar aquí también atributos perfectos en las tres personas, perfectos. Cada uno de los componentes de la Trinidad tiene un rol y una función especial y particular, ¿cierto? Sin embargo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten en cada una de sus labores su deidad y atributos exclusivos, únicos, absolutos. Esa materia la tienen ustedes escrita y así que no hay mayor problema. Cuando hayan preguntas de prueba no nos saldremos de eso. Si algo yo agrego acá, ¿cierto? Alguna cosa adicional, esa es más para poder también complementar, pero en realidad lo que va a estar en alguna de los trabajos, de las pruebas, en el examen va a ser lo que está exclusivamente en los materiales que se les va pasando, que va pasando la monitora, o la que administra, ¿cierto? Nuestra hermana esto, el que administra el material, ¿cierto? La capacitación. Entonces, eso es importante, mis amados hermanos. Es esencial en la vida del creyente un espacio en el cual reforzar principios bíblicos elementales como la doctrina de la Trinidad. A lo largo de su caminar, servicio, inclusive el evangelismo, ¿cierto? Que estamos trabajando en eso. El cristiano se enfrenta no solo a oposición a su fe, sino también a versiones distorsionadas de la verdad reveladas en cuanto a la escritura, sobre todo en cuanto cuando el creyente experimenta el contacto social con otras culturas. Ahí hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Culturas, religiones y otros países. Parte crucial de la preparación del misionero consiste en clasificar el real evangelio en las vidas por medio de la palabra de Dios, la oración y la guía del Espíritu Santo. Claro, sin eso, hermanos, no tenemos mucho avance. Es necesario eso, la palabra de Dios, la oración y la guía del Espíritu Santo. Cosa que de repente a veces no lo hacemos, ¿cierto? Tenemos que eh, tener absoluto cuidado en eso, ¿ya? Mm, Luego tenemos, ¿cierto? Mm, La con- Ya, también tenemos aquí la relevancia para el creyente, eso, la relevancia para el creyente también, ¿cierto? Eh, Conocer la doctrina evita distorsiones y falsas enseñanzas. Bueno, la doctrina de la Trinidad no debe ser vista como optativa, nunca. Es algo que estamos obligados a estudiar, eh, ¿cierto? Que estamos obligados a estudiar. Bueno, no solo porque la Biblia lo enseña, hermano, sino porque Dios se ha revelado a sí mismo en el proceso de la historia como una Trinidad. La doctrina de la Trinidad es indispensable, lo habíamos dicho, ¿cierto? Es indispensable para la armonía y la unidad de otras doctrinas similares al sistema cristiano. Es importante porque si no manejamos eso de acuerdo a nuestras capacidades, ¿cierto? Pero sobre todo la fe, nos va a costar entender las otras, ¿sí? Para la armonía y la unidad de otras doctrinas iguales al sistema cristiano o a la doctrina cristiana. Entonces, podríamos, yo aquí estoy haciendo algo. eh, Número uno, la doctrina de la Trinidad, lejos de ser una dificultad filosófica o una carga de pensamiento cristiano, es el único modo razonable por el cual podemos pensar de la existencia de Dios en la eternidad pasada, antes de que creación del mundo finito. Claro, de otra manera no podemos pensar cómo funcionó todo, cómo empezó todo, si no es a través de la Trinidad. Recordemos que en Génesis dice en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, cuando pensamos, eh, si no pensamos en la existencia de la Trinidad antes, no lo podemos concebir. Es necesario, ¿cierto? No podríamos pensar en la existencia pasada si no fuera a través de la Trinidad. Entonces,
Eso es muy importante. Eso es lo número uno. Segundo, la doctrina de la Trinidad es el único modo por el cual nuestras mentes humanas pueden concebir la ejecución de la expiación que Cristo ha hecho por nuestros pecados. ¿Ah? La doctrina de la Trinidad es el único modo del cual nuestras mentes humanas pueden concebir la ejecución. Podemos llegar a entender a través de la Trinidad la ejecución de la expiación eh, que Cristo hizo por nuestros pecados, ¿cierto? Que expiar era quitar los pecados. Ya, si no admitimos la Trinidad, eso falla en nosotros, no se puede concebir la idea, ¿cierto? Eso es muy importante entenderlo, porque por ahí eh, tenemos en la Escritura, ¿cierto? Estas importantes menciones del Padre, sobre todo cuando dijo, porque ahí en Juan 3:17, si mal no recuerdo, sí, dice, porque no envió Dios a su Hijo, ¿cierto? Al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Entonces ahí vemos que está interviniendo absolutamente la Trinidad en la expiación, ¿cierto? En la redención del hombre. Y si no, si nosotros hemos aceptado, no hemos aceptado, o personas que no reconocen la Trinidad, no están dando lugar a la redención o a la expiación de pecado, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces está implícito allí. ¿Bien? También por allí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Ya? Eso lo sabemos hacer, ¿no? También está hablando de eso. La Trinidad está interviniendo. En Juan 16, también 8 al 11, cuando venga el Espíritu Santo, tanto el Hijo como el Padre, ¿cierto? Esto le delegan la autoridad al Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Padre y el Hijo le delegan, le delegan, ¿cierto? Eh, la proclamación del Evangelio al Espíritu Santo, o sea, que convenza de pecado, de justicia y de juicio, que convenza. Entonces, los tres están enteramente relacionados con lo que es la expiación. Entonces, por eso yo les digo, es el único modo en el cual nuestras mentes, o la mente humana puede pensar y concebir la ejecución de la expiación de nuestros pecados, si no es a través de la Trinidad. Así que es muy importante eso. También, tercero, la doctrina de la Trinidad ilustra el significado de la comunión cristiana con Dios. ¿Sí? El hecho de que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo prueba que Dios es un Dios de amor y de comunión. Las palabras de Cristo, como las tenemos en su oración sumo sacerdotal, muestran que Dios se propone tomarnos en comunión consigo mismo y que debemos ser miembros de la familia de la fe, de la familia de Dios y disfrutar con Él, ¿cierto? Desde luego en una coinonía santa, según las abundantes riquezas de su gracia, para una eternidad sin fin. Entonces, conocer la doctrina evita distorsiones y falsas enseñanzas. Refuerza la fe en contextos de oposición culturales y religiosas. No importa quién nos pueda alcanzar, ¿cierto? O en la cultura que estemos, o a las religiones en las cuales podemos vernos enfrentados, tenemos ya la claridad por la palabra. También nos permite predicar el Evangelio con claridad y fundamento bíblico. Eso es muy importante, queridos hermanos. Entonces, eso es de relevancia para el creyente. Incide completamente en cuanto a la expiación de nuestros pecados, la Trinidad, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo, el Hijo entrega su vida en la cruz por todos nosotros, derrama su sangre para limpiar nuestros pecados, ¿cierto? Y el Espíritu Santo hace el trabajo de convencernos de pecado. Y fue el que nos convenció cuando la palabra se nos fue predicada en algún lugar, en algún momento, nos convenció de que éramos pecadores. Y luego reconocimos a Cristo, que era el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, ¿cierto? Y entregamos nuestro corazón y reconocemos que Dios es nuestro Salvador. Así que eso es muy importante, es primordial, ¿ya? Así que si miramos nosotros la Trinidad así nomás, estábamos equivocados, porque es sumamente importante
para la salvación, para la regeneración. Así que es muy importante hacerlo entender para aquellos que no lo conocen. Siempre, siempre ha estado. Porque a veces están distorsionadas estas enseñanzas en las vidas de nuestros, a veces de nuestros hermanos, porque no atienden a la enseñanza, pero que Dios nos ayude en esto. Entonces, por allí creo que ¿qué más nos queda? Y a conclusión, la Trinidad es una unidad perfecta en tres personas, ¿cierto? Eso sí, eso lo estuvimos leyendo en Dementito, es una unidad perfecta en tres personas. También misterio revelado en las Escrituras aceptadas por la fe, ¿sí? De la única manera, misterio revelado en las Escrituras, pero aceptadas por la fe, como digo, nosotros somos finitos y cualquier explicación así racionalmente humana van a fallar, ¿cierto? Porque es suprarracional, como está más allá de la razón. Esencia fundamental del cristianismo, sí, es fundamental para nosotros. Llamados a vivir, a enseñar y a predicar la verdad trinitaria. Eh, eso, por ahí estaríamos llegando, hermanos. ¿Qué horas tenemos? Ya, estamos bien, estamos bien por allí. Mm, Yo creo que hasta ahí vamos a quedar, mis amados hermanos. Alcanzamos a pasar bien la clase, todo lo que habíamos considerado en esta hora para tener. Y creo que espero haya quedado algo claro, pero lo bueno es que ustedes tienen el material allí, ¿cierto? Que no puede llegar, no nos pueden llegar a quedar dudas de esto, ¿cierto? De la enseñanza que está ahí y, y que podemos repasarla, ¿cierto? Podemos repasarla en nuestro hogar allí. Bien, hermanos, quiero aprovechar estos últimos minutos también para pedirle sus oraciones, ¿cierto? Eh, porque, bueno, el día yo había conversado con nuestra hermana Yanna, bueno, también el pastor Carlos, ¿cierto? Como está al tanto de esto, el pastor Carlos como presidente del Departamento de Misiones. El próximo lunes yo no estoy porque vamos a ir con el pastor Elisario, que vicepresidente de la corporación. Vamos a ir a Paraguay, tenemos una misión allá, ¿cierto? Vamos también eh, a nivel de corporación, vamos para allá, no a título de iglesia acá, sino a nivel de corporación, de misión, vamos para allá. Así que les quiero pedir sus oraciones, ese es el favor que quiero pedirles. Sus oraciones para que ustedes nos ayuden a orar y Dios nos guíe en todo. Vamos a estar como 10 días por allá. El 12, como el 11 o 12 de septiembre vamos a estar regresando. Así que bueno, esa es mi petición, por hermano, que oren por nosotros para que Dios nos guíe en todo. Nos toca trabajar, hay conferencias allá también y, y tenemos que ir a trabajar también allí. Esperamos que Dios nos guíe en todo, hermano, y así estar de vuelta. Así que el próximo lunes otro tendrá que impartir la clase, el pastor ya está al tanto y ahí con la hermana Yasna ellos están a cargo, todo esto son los que administran el grupo, todo, así que tienen todo ello calculado ahí organizado. Así que mi hermano eso, le pido sus oraciones para eso, mis amados hermanos, para que nos ayuden ahora. Bien, esto vamos ya, ¿hay alguna pregunta por ahí, mis hermanos? ¿O alguna sugerencia o eh, alguna opinión más? ¿Algo que pueda aportarse? Consulta, ¿Sí? consulta. Saben Amén. que en las hojas que envió, por mi parte, a mí me faltan como dos o tres hojas. Tengo a ver, hasta la hoja número 5 tengo. Las otras seis, las 6 y las 7 no las tengo para poder Ah, estudiarlas. ya, ya. Ahí vamos a conversar con la hermana Yanda para que le haga llegar Sí, lo porque que esa es mi le. consulta. Sí, eh, ya, mi hermano, eso lo vamos a tener claro. Sí, ¿Ya? sí, porque esa es mi consulta, porque no me llegaron 5 hojas, el resto no las tengo. Ya, ¿con quién hablo, hermano? Con el hermano Juan Carlos Gallardo de Yanquihue. Ya, Juan Carlos Gallardo, de Yanquihue. Ya, ya. Ya, Se mi le hermano. agradece, hermano. Ya, mi hermano. ¿Algo más, mis hermanos?
¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, algo? Hermano Germán, ¿Sí? me ¿Sí? gustaría aportar con un versículo bíblico. ¿Amén? Para, para el resto a lo mejor le puede servir. Isaías ¿Ya? 48, a ver, ¿cuál es? 48:16, ¿Ya? ¿sí? Lo leo, ¿Sí? dice, Ya, amén. acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que ese se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Amén. Entonces, esto es el Amén. envío de Jesús. Entonces, Sí, aquí habla claramente de que, bueno, ahí Isaías lo da a conocer y dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, está hablando claro. ahí también de la Trinidad. Sí, amén. Jesús Mire, está hablando esto acerca de su ministerio, de su trabajo, y él dice, voy porque me envió Jehová el Señor y su Espíritu. claro. Mire, Eso, mi hermano, puede servir. muy, sí, sí, desde luego. Muy buen aporte. Ediciones, ediciones. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? Ya. Bueno, mi hermano, ya vamos a dar por terminada la clase, ¿cierto? Y esperando que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ¿cierto? Y bueno, nos veremos con la ayuda del Señor, si Dios así lo permite, la clase subsiguiente, porque la siguiente, como digo, otro hermano o el pastor estará impartiendo la otra lección y ahí nos estaremos viendo con la ayuda del Señor. Así que Dios le bendiga, vamos a despedirnos en oración. Por ahí, ¿quién tengo para que despida? A ver. Eh, Ahí tenemos hermano pastor de Concepción. A ver, ¿me escucha? De Concepción, pastores de Concepción, dice ahí. A ver, hermano, encienda su micrófono y usted nos ora y así nos despide también de esta lección. ¿Ven? ¿Me escucharon ahí? Tiene que encender su micrófono, mi hermano de pastores de Concepción, tiene ahí en el... Ahí le van a activar el micrófono, pero puedo. Ya, Aló, buenas noches. aló, amén, ¿Escucha? amén. Sí, sí, Amén. lo más bien, hermano. Saludo a Lo todos mis estamos hermanos escuchando. en el amor Amén. de Dios. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias, Señor, en Gracias, esta Señor. tarde maravillosa, por su amor y por su misericordia, por usted le ha parecido, Señor amado, de extender su mano de poder. Agradecido a mi Dios de su amor, de su misericordia en esta hora. Ayuda al Gracias. grupo de mis hermanos que estamos, Señor amado, aprendiendo, capacitándolo, Señor, con nuestro líder, Padre amado, donde estamos aprendiendo. Uno nunca deja de aprender, Señor amado, a pesar de la edad que uno tenga. Tú eres el que lo enseña, Señor. Gracias, Padre querido, por este maravilloso grupo de hermanos que puedo Gracias. haber, Señor. A lo mejor no los conozco a todos, pero en el amor suyo, tú eres maravilloso, Padre. Gloria a Ayuda a mi Dios. hijo también a la distancia donde él va a tener que ir, Padre, también y Gracias. poner y hablar de este gran creador, de este gran Señor, de nuestro Padre, Señor, y de la Trinidad, así como tú lo estás hablando en estos momentos. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el que está con nosotros. Gracias por el amor y gracias por ese inmenso amor que tú tienes, a pesar que muchas veces no somos, Señor, correspondidos, pero tú lo sigues amando en el amor suyo. Gracias, papá. Te lo dejo todo a ti en esta corta oración que tú oyes, Jesús. Padre querido. Y estás mirando, Señor, a muchos que a lo mejor tienes que trabajar, estás con esfuerzo conectado, pero tú le das aliento, Padre. Le levantas los brazos y quiere decir Gloria a que no estamos Dios. solos porque tú estás con nosotros. Gracias, Gloria a papá. Dios. Todo te lo dejamos a Amén. ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastores. Dios les bendiga mucho. Amén, Que amén. tengan una Bendiciones, buena hermano. semana. Bendiciones, Amén. mis hermanos. Bendiciones a Bendiciones. Que todos. descansen, que Bendiciones. vaya bien. Chao, Un chao. abrazo. Bendiciones. Abrazo a todos. Chao, Bendiciones. buena semana. Bendiciones. Bendiciones.